Bueno, aquí estamos, una semana más. En el último episodio me echasteis de menos, que estuvo solamente el Tito Eduardo. Bueno, ¿quién soy yo? David Navas, cofundador de Outbounders. ¿Y qué hacemos? Consultoría, formación, estrategia en ventas B2B. Hoy me acompaña, como siempre, Eduardo Laseca. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, buenas a todos. Y un invitado de lujo, Kai Brandt, que es cofundador de Genesis AI, que es una herramienta que lo está petando. ¿Cómo estás, Kai? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues nada, igualmente de que hayas aceptado nuestra invitación, teníamos la verdad que muchas ganas de charlar contigo. El tema que vamos a tratar es go-to-market moderno, ¿eh? Nos gusta, a Eduardo le gustan los anglicismos, modern go-to-market, ¿vale? Por completarlo. Y antes de nada, pues preséntate un poco a ti mismo. ¿Quién eres? Antes que presentarte yo, que seguramente que lo haga peor que tú mismo, pues cuéntanos, ¿quién eres, Kai? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué es Genesis? Sí, básicamente soy Kai, nací y crecí en Barcelona y soy CEO, siempre le llamo Chief Everything Officer de Genesis. Intento pues tirar adelante todo el proyecto. Muy bien. Entonces nada, me apasionan las ventas, soy un apasionado del go-to-market, ya llevo bastantes años de experiencia en escalar y montar motores de ventas y aquí he terminado, ¿no? Fundando una compañía de tecnología alrededor de las ventas. Una empresa súper interesante. Ahora te vamos a pedir que nos cuentes un poco qué es lo que hacéis en Genesis. Efectivamente, tu trayectoria ha estado muy ligada al mundo de las ventas. Has estado montando Ujú. equipos, has llevado la parte de Sales Operations. Me parece que el último proyecto que estuviste fue el de Agicap, ¿no? Y de Sí, ahí saltaste pues a montar esta empresa. Habéis levantado ahora una ronda grande. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es Genesis? ¿Qué hacéis en Genesis? sí, yo empecé en Agicap, fui el empleado número uno lanzando el mercado español. Entonces, go-to-market puro, de empezar con nada y montar y escalar un mercado, ¿no? Así que Agicap está en un punto, ya habían levantado 100 millones de ronda, tenían cierta atracción. Pero mi challenge fue pues replicar lo que se podía replicar de otros mercados, así que es una empresa francesa en España, y construir lo que no era replicable, ¿no? Entonces, pues viví todo ese crecimiento y estuve, como dices tú, muy metido en la parte de operaciones comerciales y muy metido en la parte de qué herramientas utilizaba el equipo comercial, cómo y cómo se interconectaban, ¿no? Y a raíz de estar gestionando pues, más de 8 o 9 herramientas creo que teníamos para el departamento comercial, dije, hostia, estoy harto de que para hacer outbound tengas que utilizar 8 tools distintas, formar a los equipos en distintas metodologías, montar procesos alrededor de distintas tecnologías. Voy a montar un all-in-one, un todo en uno, una herramienta donde puedas encontrar, enriquecer y automatizar la prospección comercial de forma intuitiva, de forma sencilla, ¿no? Y eso fue en paralelo con el boom de GPT y el nacimiento de los LLMs y demás. Entonces dijimos con Jaume, que es mi socio, amigo mío de toda la vida, un friki que te cagas, El técnico, dijimos, ¿no? ¿Eh? exacto, El técnico. el que nadie escucha pero está detrás del ordenador. Eh, y dijimos, hostia, ahora que salen estos modelos, él confiaba mucho en el potencial que los... Mira que GPT-1, bastante desastre, ¿eh? Pero confiaba mucho en el potencial que eso podía tener. Dijimos, vamos a aplicarlo a, a las ventas, ¿no? Vamos a intentar replicar el comportamiento de un comercial con inteligencia artificial y un poco utilizar la inteligencia artificial para poner más fácil a la gente el proceso de encontrar y prospectar a clientes potenciales. Fenomenal. O sea, que digamos que todo esto surgió, la idea, como una necesidad en carne Mía propia. propia, Lo sí, sí. Tú decías veías, tú. joder, esto de alguna forma hay que eficientarlo, ¿no? Hay que mejorar esto. ¿Cómo podría? Que además es un tema que todos los que hemos hecho prospección de una forma intensiva sabemos lo que es el market research, sabemos lo que Ujú. duele hacerlo, sabemos lo complicado que es llevar una cadencia de prospección de principio a fin con 60 tíos, ¿no? En paralelo. O sea, es un puto dolor, ¿sabes? Entonces, Ujú. entiendo Sí, perfectamente, sí. porque todos de alguna forma siempre hemos dicho, joder, ¿y si existiese una herramienta que pudiera hacer esto y lo otro, ¿no? Y que me ahorrase. O sea, que entiendo que surgió de esa necesidad de Surgió estar metido de mi dentro propia... Sí, del sí, problema. justo, justo. Y Efectivamente. nada, yo siempre lo digo, ¿no? Intentamos
Y yo no me planteé a pensar durante 2 meses qué empresa puedo montar y qué voy a solucionar y preparar todo un deck para inversores, para recaudar capital. Fue literalmente lo opuesto, ¿no? Fue, hostia, he vivido este punto de dolor, voy a hablar con gente de la industria a ver si lo tiene también. Empezamos con Jaume haciendo un MVP de una arquitectura similar a la que había montado yo en Agicap, pero para otra empresa del sector, otra fintech de la que yo tenía un contacto clave ahí metido. Y hicimos la empresa como que la montamos sin querer. Es decir, empezamos haciendo un proyecto ad hoc para una compañía como consultores prácticamente, ¿no? Y a raíz de facturar a esta empresa, pues acabamos yendo a otra empresa que fue Factorial, también para implementarles un motor de generación de leads y nos dijeron, hostia, creemos que podéis levantar capital y que esto tiene mercado suficiente como para ir a la way ¿no? The BC way, ir a levantar capital y hacer una startup en mood americano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues casi que levantamos sin querer ir a levantar hasta pues, la última ronda, que fue en diciembre, que ya fue una ronda más o menos seria. Hemos tenido dos episodios de financiación nosotros. Oye, y Genesys claramente ayuda en una fase del proceso de ventas que es el inicio, ¿no? El prospecting. Nosotros siempre hablamos mucho cuando estamos en un training con una empresa, ¿no? De las diferentes etapas. Claramente el prospecting es la más difícil, la más intensiva en actividad pura y dura, ¿no? Pero si tuvieras que pensar, pregunto a los dos, más allá de la prospección en el resto del proceso de ventas moderno en B2B, después del prospecting tenemos discovery, tenemos la parte de la demo, tenemos follow-up, tenemos presentar una propuesta si es una solución compleja, la negociación, todo lo que va desde el prospecting al closing, quitando el prospecting, que yo creo que todos coincidimos que es la más jodida, ¿cuál diríais que es no la más importante? Bueno, te voy a preguntar primero, ¿cuál es la más importante para ti? Yo tengo mi opinión también. ¿Y cuál es la siguiente dentro del ranking en dificultad? ¿Qué dirías tú, Kai? Y luego David. Hostia, yo creo que lo más importante y lo más difícil también, porque al final coincido que lo más importante es lo más difícil, es el final del funnel. O sea, y creo que va en línea con lo que la tecnología no va a poder sustituir, ¿vale? Que yo creo que aquí es importante saber que la IA no va a hacer todo, la tecnología no va a sustituir todo, simplemente el humano va a hacer level up al tipo de tareas que añaden más valor, por ende que son más difíciles, por ende que son más importantes, ¿no? Y para mí está claro que es en el cierre. O sea, aunque tú no tengas un motor enorme de prospección, si tú tienes a alguien que entiende muy bien el problema que soluciona tu herramienta o tus servicios, que entiende muy bien cómo conectar con una persona y explicarle esa solución y que tiene skills de negociación suficientes como para hacer que alguien pague por algo, esto es lo fundamental, ¿no? Y creo que el propio boca a boca, el propio un cliente satisfecho, lo que te puede generar en prospección nueva es incalculable. O sea, por mucho que intentes optimizar, eficientar la prospección, al final nosotros mismos, la principal source, la principal fuente de clientes que tenemos es boca a boca, es cliente contento recomendando Genesys a otras empresas, ¿no? Entonces, casi que nuestro cliente, algunos, otros no, pero nuestro cliente nos hace de SDR en el mercado, ¿no? Entonces, creo que la parte fundamental está en el cierre, sin lugar a dudas. ¿Y David, qué dices? Hombre, el cierre es fundamental, efectivamente, y es difícil también, pero a ver, una fase, yo creo que ahí coincidiría contigo, Eduardo, muy importante, es saber prescribir con precisión, ¿no? Es decir, presentar una demo o una solución realmente ajustada a la necesidad o a las necesidades o los puntos de dolor clave del cliente es fundamental y para ello antes hay que descubrirlos. Entonces, la parte del discovery también creo que es muy, muy importante y donde la presencia del made by human pues también es clave. No sé, Eduardo,
Coincides, ¿no? Yo creo que ahí hemos hablado muchas veces tú y yo, pero no sé si Sí, tienes... lo hemos discutido mucho. A ver, para mí el discovery no es la más difícil, pero creo que es la determinante para cerrar. Pero estoy de acuerdo que cerrar. Yo lo que creo de lo que dices tú, Kai, es que el cierre y la negociación creo que son eminentemente importantes dependiendo de la complejidad de la venta. O sea, por ejemplo, una venta más transaccional o low ticket y tal, yo creo que el punto va a ser más difícil al principio del funnel y una venta de un proyecto de varias cifras, la complejidad probablemente está en el final, ¿no? Sí, Eh, estoy de acuerdo. pero la parte para mí más difícil, aparte de la prospección y la que yo veo que más les cuesta a los equipos y creo que es un problema de la actualidad, es el follow-up. Yo creo que estamos viviendo un momento, no sé lo que experimentáis vosotros, pero de hecho publiqué un par de posts sobre esto de ghosting en máximos, déficit de atención en máximos, saturación de canales, incluso es normal hasta cierto punto que te ignoren en el prospecting en outbound porque no te conocen, pero estamos llegando a unos puntos en el que incluso durante el follow-up que posterior a una propuesta, a presentarle una propuesta donde ha habido No, varios. no, claro, Es claro. increíble la cantidad de ghosting que hay y es una frustración de los vendedores, ¿no? Que incluso estamos trabajando en varias soluciones a través de CRM, de cómo automatizar ciertas cosas, porque, ¿sabes el eterno dilema, no? ¿Hago follow-up demasiado intensivo? O sea, peco por exceso o peco por defecto. Yo siempre les digo, si tienes que Justo. pecar, peca por exceso, que estás en ventas. Sí, sí. No Pero bueno, eres que un... para mí eso es el cierre, ¿eh? O sea, para mí la parte complicada del cierre no es llegar a un punto de precio, porque al final, más que nada, el closer tiene ya unos precios determinados, tiene cierta flexibilidad de jugar con el precio. El precio es el que es y se rige por dinámica de mercado, se rige por los objetivos de la compañía, su base de costes, el margen que quiera hacer. O sea, aquí el closer no tiene mucho que decir, sí que tiene palancas con las que tirar, pero es justamente eso, el cierre. El cierre es hasta qué punto apretar, a quién y con qué argumentos. El cierre es cómo voy a hacer frente a según qué tipo de objeciones, cómo voy a crear urgencia dentro del cliente para que este proyecto vaya adelante. Y antes de eso, ¿a quién voy a seleccionar como el champion y la persona que va a ser el gestor del proyecto dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuál va a ser la persona dentro de mi cliente que va a empujar Claro. todo esto hacia adelante? Para mí esto es clave. Y todo Sí, esto son tú las lo metes en skills, la misma etapa, entiendo, entiendo. que Sí, sí, ok. al final son Claro, las skills que tiene que tener un buen account executive, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Sí, sí. pero bueno, coincido con la parte de cualificación, pero he visto y me he dado cuenta, después de ver, nosotros al final, como vosotros, estamos viendo cada día modelos comerciales, cada día vemos estructuras de ventas, cada día entendemos sobre sus procesos y hostia, me resulta fascinante ver cómo en la gran mayoría de los casos el problema de raíz es que la propia compañía, el liderazgo de la compañía o el liderazgo comercial de la compañía no tiene claro qué problema resuelve. Total. O no Bueno, tiene claro eso quién lo tiene, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. todo empieza con el thinking estratégico, estrategia comercial, que en muchas compañías es lo que falta. O sea, pon ahí a tus SDRs un listado de los problemas que tu herramienta o tus servicios solucionan. Frente a este listado, quién los tiene y dónde está. Sí. Y luego espera que el comercial cualifique bien, ¿no? Y haga bien el discovery. Pero sin esto, que en la gran mayoría de los casos los comerciales no lo tienen claro, es muy difícil pedirles Eso, que hagan un fíjate buen que discovery. tienes toda la razón, ¿eh? Porque muchas veces, a veces yo le digo a Eduardo y a Javier, que son mis socios, le digo, hostia, macho, es que si estuviéramos vendiendo consultoría o formación más en temas de marketing, tendríamos muchísima más facilidad de llegar al mercado porque la venta no vende, porque lo que dices tú, los problemas no son evidentes, no hay percepción de problema, más allá de algo muy claro, ¿no? Oye, un tío te puede decir, joder, macho, tengo un problemón tremendo porque necesito generar reuniones y no las Sí, consigo. pero no te lo va a decir. Pero estos problemas en un 1% de los casos están visibles a primera llamada cuando resulta que tu comercial ha llamado al prospecto adecuado en el momento adecuado en el que está desesperado y tiene ese problema, pero no suele ser Claro, el caso. Entonces, es no todo suele ser el caso. la habilidad de pelar la cebolla
hasta que Claro. encuentras ese problema. Pero primero hay que tener claro qué problemas vamos a Total. buscar para saber cómo picar, ¿no? Pero no es fácil, Eh, pero no es fácil hacerlos evidentes. O sea, decir, siempre decimos que para que se dé una venta tiene que haber dos condiciones. Una necesaria, pero no suficiente, y es que el punto de dolor, el problema exista, pero la segunda es que sea algo que esté a nivel de la conciencia. Es decir, que caiga en la cuenta yo, de que tengo este problema, si no, no hay tu tía. ujú, Y efectivamente eso de ujú, pelar, ese tema de pelar la cebolla, al final es cómo yo levanto ese punto de dolor de forma que sea la propia persona la que lo la que lo exprese en verbaliza. su propia voz, ¿no? Ahí todos los que estamos en ventas modernas sabemos que hacer buenas preguntas es fundamental. Por ejemplo, Ujú, pues cuando vas a una reunión con un director comercial le dices, oye, ¿crees que es importante que tus vendedores se preparen las reuniones comerciales antes de tenerlas? Y te callas. ujú, O, oye, ¿cómo sabes que tus vendedores hacen las preguntas correctas? Y te callas, ¿no? O sea, ujú, es hacer ujú, esas preguntas un poquito, entre comillas, pueden ser incómodas, que hacen que la otra parte, tu interlocutor, se quede como en una especie de silencio y ahí ya te está diciendo, ese silencio te está diciendo, no sabe si ujú. tiene o no tiene ese problema. Le estoy empezando a Porque hacer la pregunta, claro, la la está tirando, o pregunta, sea, ¡pum! tiene mucha razón, Cari, lo que dices, porque es verdad que las empresas, yo creo que tenemos una herencia en la que todo era, el que dirigía era todo el producto, ¿no? Con lo cual, los Claro, comerciales, esta es la claro, solución que tenemos, estos son todos los specs de los nuestra features, solución exacto. y vete a vender a este tipo de perfiles que Y no quieren, van a pensaban, no necesitar. pensaban. Claro, Era llegada masiva, producto, bombardeo de marketing de producto, el vendedor exacto. pitch de producto y tal. Y es verdad que incluso empresas que están teniendo y que han tenido éxito, cuando les lanzas esta pregunta de, oye, ¿pero qué problema resolvéis? No son capaces de enunciarlo, ¿no? Claro, Ujú, esto cuando tienes una cartera de clientes recurrente, que ya te conoce tu marca, que tienes un portfolio de producto, típica empresa industrial, por ejemplo, ¿no? Pues claro, no tienen ujú, esa necesidad, pero una empresa nueva como Genesis que nace que ujú, tiene que cubrir, es como si yo prospecto a alguien y le digo, oye, tenemos una herramienta increíble para sacar listas de correos, teléfonos de personas de tu buyer, no sé qué. Que tal vez esa persona, primero, nunca ha tenido el pain porque nunca se ha puesto a hacer outbound y no sabe el dolor, ujú, que es increíble. Solo los que lo hemos hecho sabemos el dolor de pelotas, perdona, que es ujú, crear esta base de datos. Ya no hago del proceso posterior que hay que iniciar, sino simplemente crear tu target list ya es un pain. Pero la otra persona muchas veces no sabe que no sabe. Este es el problema de las ventas. Cuando tú sabes que no sabes, empiezas a buscar solución, porque te ujú, está doliendo. Pero ujú, muchos de nuestros prospects, de los nuestros, de Outbounders, de los de Genesis y de toda la gente que nos escucha, no sabe que no sabe. Con lo cual, ujú, para mí, la primera función de la prospección es pasar al prospect de no sé que no sé a sé que no sé. ujú, Y ahí se ujú, destapan las oportunidades. Pero claro, eso es muy duro. Eso requiere educar, hacer algunas preguntas, como decía David, muy potentes, ¿no? Para llevar aquí a ujú, tu awareness, de decir, joder, es verdad, nunca hemos hecho outbound. Y es verdad ujú. que si me tuviera que poner a hacer esto, ¿por qué no hago outbound? ¿Me estoy perdiendo Esto algo? esto lo expresa Ujú. muy bien. No sé si seguís al tipo este que tiene una consultora de ventas acojonante, el Jacob van der Kogi este. Winning by design. ¿Cómo se llama la Yo no, empresa? Winning by design se llama su empresa. Eso, yo no sí. conozco. No, Muy no. buena. A mí me encantó en uno de los libros que tiene, dice que esto se expresa con una. El tío expresa el ciclo de venta, tiene que alinearse con un ciclo de compra, ¿no? Todos somos, Ujú, si no hay esa alineación, no vamos a vender en la vida, vamos a estar desalineados. Entonces el tío explica muy bien el ciclo de compra del cliente con tres onomatopeyas, ¿no? Entonces dice que la primera, que es la que el vendedor tiene que provocar de alguna manera, de ahí que cuando decimos que el vendedor como que crea la necesidad, ¿no? El vendedor lo único que hace es desvelar el pain. Y entonces él lo expresa con un primer punto de dolor en el ciclo de compra que es ¡ah! ¿No? ¡Ah! Me duele algo, joder, ya está. Hasta que no se da ese ¡ah! Ese dolor, no hay nada que hacer. O sea, el papel del ujú, vendedor al final es provocar ese ¡ah! Me duele. ujú, A partir de ahí ujú, luego ya, ajá, ¿no? Dice la segunda onomatopeya, ajá. Resulta que sí que hay en el mercado soluciones. Y luego está la tercera que es wow, ya sé qué solución quiero. O sea, lo expresa de esta ujú, manera en el libro este, bueno, tiene otros muchos, pero que un poco por resumir lo que estábamos hablando. Vamos a hablar de go-to-market, ¿vale? Que ujú, es un poco el topic que hemos elegido. Claro, ujú,
resulta que la bendición y la maldición de las ventas B2B es que muchas veces nos creemos que podemos vender a todo el mundo, pero no es así. Tenemos que buscar ese camino de dónde está realmente mi perfil de cliente ideal y no es nada fácil. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué consejos puedes dar ahí? Y en general, Eduardo, pues también, a ver qué... Go to market. Sí, creo, a ver, uno de los puntos de dolor que solucionamos nosotros y que yo pongo a mi departamento comercial, yo les pongo una matriz. Estos son los pains que resolvemos. Intentemos encontrar uno de estos, solo uno. Aunque tengamos uno, ya vamos a demo, vamos a enseñarle la solución y vamos a enseñarle solo lo que va a solucionarle este punto de dolor. Si encontramos más de uno, perfecto. Pero centrémonos en ir a encontrar uno. Y uno de ellos es que el go-to-market tarda. Es intensivo en capital, es intensivo en tiempo. Para las empresas lanzar una línea de producto nuevo puede ser cuestión de años de entender si hay mercado para esta línea de producto, si hay fit o no, ¿no? Entonces, creo que una parte fundamental para hacer go-to-market, entendiendo el go-to-market más inicial, el iterar mercado y testear y probar a ver si una solución tiene fit con un potencial mercado que me he imaginado, creo que es esencial tener el buen tooling, las herramientas para hacerlo rápido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que permitimos nosotros a nuestros clientes? Pues que hoy lunes, bueno, hoy es viernes, imaginaos, hoy lunes hago una lista y puedo mapear todos los directores financieros de empresas del sector automoción en Barcelona. Puedo sacar todos sus datos rápido en un listado y lanzar una primera automatización y asignar estos contactos a un comercial. Si yo tengo la capacidad de hacer eso rápido, el mismo viernes yo me puedo poner una reunión con este comercial y decirle, oye, ¿qué tal ha ido? ¿No? ¿Cómo ha ido la prospección a esta gente? La campaña que hemos lanzado ha tenido buenas replies. Lo que has estado llamando, ¿cuál es el feedback que has conseguido de esta gente? ¿No? Entonces, todo eso sería imposible, el iterar rápido sería imposible si yo al final me dedico a decir, oye, tenemos un nuevo producto que creemos que a los CFOs de empresas de automoción en Barcelona les puede funcionar, comerciales, espabilaos. El comercial quizás se pasa 2 semanas navegando LinkedIn, viendo un poco qué CFOs hay por ahí, por dónde se mueven, intentando sacar sus datos, si tenemos sus números de teléfono, llamarles, mandándoles mensajes manuales. Si no sistematizas el list building, el montar automatizaciones, si no tienes el tooling adecuado, la velocidad en la que harás go-to-market es muy lenta, demasiado lenta para lo rápido que va el mercado, ¿no? O sea, tú te Entonces, creo que esto refieres, si te he entendido bien, que me parece muy interesante ese enfoque, es, aparte de tener herramientas para hacer el prospecting cuando ya tengo 100% claro cuál es mi fit, oye, mi ideal customer profile es este, lo que te refieres es cuando el típico problema de una startup o una empresa que lanza una nueva línea de producto orientada a un nuevo segmento y estás a ciegas, ¿no? Y no tienes ni puta idea, hablando en plata, de si hay un fit para ese mercado, ¿no? Y dices, ok, vamos a lanzar una actividad rápida, aunque sea de recogida de feedback, para entender y generar conversaciones, ¿no? Dani, yo creo que esto es un poco un aprendizaje. Muchas veces es, oye, es que no es ni para vender. No es Ahora para generar clientes, es para generar conversaciones, justamente. feedback. Claro, Exacto, para ver qué pain points exactamente. resuenan, para ver si realmente hay una necesidad. El otro día Ujú. publicaba, por ejemplo, un pain point para mí muy importante son normativas. Oye, una empresa que resuelve una normativa legal tiene una oportunidad brutal. Tienes que irte al mercado y ver si realmente el mercado le está doliendo esa normativa, si sabe el impacto de no cumplirla. Entonces, es un caso de uso que tú dices de ¿para qué utilizar Genesys, por ejemplo? Para ir rápido, obtener feedback rápido. Iterar. Necesitas las herramientas y quizá no tiene que ser Genesys, pero La que tienes que sea. tener las herramientas para Claro. poder iterar rápido, para decir, tengo esta idea de un potencial target, de un perfil de cliente ideal que tengo en la cabeza, tengo este primer MVP de un producto que creo que le puede funcionar y creo que esta gente tiene este problema y este MVP se lo puede solucionar así, así y así. Ahora bien, ¿cómo lo pasamos a la práctica? Pues tienes que tener el tooling para hacer un listado de esta gente rápido, sacar sus datos, Rápido. lanzarles un mensaje y en donde tengamos números de teléfono poner a tu comercial a llamar. Y Claro. quizá no es solo tooling, es tooling más la estructura comercial más el equipo adecuado, ¿eh?
Que ¿Sabes lo que esto hace, hace mucho. ¿sabes lo que hacen las empresas como Workaround? Que yo no soy muy fan, ni David, cuando tienen que hacer esto. Una, A, tardan siglos, como dices. B, outsourcing de una agencia de generación de reuniones. C, campaña de marketing que me cuesta 10.000 pavos y me genera 0 clics y 0 leads, porque aún no tengo claro el mensaje con el que quiero ir al mercado, ¿no? Total. Entonces, Y has perdido toda la información. A ver, en la parte de generación de citas por terceros, que quien me escuche, pues tengo mis opiniones encontradas, los hay buenos, regulares y malos, pero para mí hay una parte crucial que es que pierdes información. Es decir, las empresas exacto. que buscan tercerizar este proceso se quieren ahorrar, quieren tomar el atajo, el shortcut, ¿no? Y decir, siéntame con 5 decision makers, el mundo perfecto, porque yo soy muy bueno en el cara a cara, sí, pero no te han dicho qué ha pasado con los otros 26 Que es lo más importante cuando que estás no han empezando, querido. porque es lo que te va a llevar a quizá hay puntos de dolor en el mercado que se repiten mucho y yo no había pensado. Quizá en vez de Correcto. hacer este producto debería mover hacia aquí, quizá debería incluir esta parte, ¿no? Al final el feedback, go to market, es ir a mercado, no conseguir cerrar. Esto es Total. scale sales, ¿no? Para mí es go to market es voy a mercado con una solución, una hipótesis y voy a validarla. Claro, Y cuando está validada, la es voy una a escalar. metodología ágil, iterativa y efectivamente lo que necesitas muchas veces es no solo, no solo tú lo has mencionado, pero necesitas velocidad. Lo que en marketing tienen desde hace muchos años. En marketing tienen un toolkit de herramientas muy potente desde hace muchos años que les permite generar nuevas campañas, nuevos copies de una forma rápida, ir probando, ¿no? Ir validando si las campañas tienen efectividad o no. Y esto en prospección era prácticamente imposible. Bueno, ya había herramientas tipo Wallaxy, cosas así, que te permitían cierta construcción de listas, automatización de mensajes, pero fallaban. Ahora entramos en una parte que fallaban y que creo que vosotros estáis resolviendo muy bien. Pero la parte de la herramienta lo has mencionado, pero merece la pena profundizar. No es solamente el que tengas esta capacidad tecnológica, porque luego tienes que tener también un proceso bien definido, como tú bien dices, interiorizado de que el go-to-market es eso, ir al mercado a recoger feedback para responder a la pregunta de ¿estoy yendo sí o no por el buen camino? Al final Exacto. es eso, ¿no? Y sobre todo, ese equipo tiene que ser gente sin miedo a hablar. Y parece muy lógico cuando lo dices, pero he visto así de departamentos comerciales con gente con miedo a hablar, ¿no? Entonces, Sí, tiene que ser gente sin miedo a hablar, a conversar, a darse cuenta de que nadie muerde. está dispuesto a dar un duro por un producto, pero entender por qué problemas tiene esa gente y por qué Ujú. estarían dispuestos a pagar. Solo con que tengas gente obsesionada con hablar a mercado, vas a acabar construyendo un producto que solucione esas necesidades y va a acabar yendo bien. Es Pero, Sí, pero curioso, eso yo es. siempre digo que prospectar es ser curioso, ¿no? Es decir, yo creo que uno de exacto. los problemas que tiene la gente, y yo lo detecto con emprendedores que son del lado técnico y y empiezan a querer vender, es que ven prospectar con la autopresión de que te prospecto acá y para venderte. Y yo digo, no, estás a años luz. Acabas de lanzar una idea y lo que tienes que hacer es intentar hablar con Kai para que Kai te cuente si realmente le duele esto, ¿no? Y de hecho, Exacto. por terminar el paréntesis, me estaba acordando de lo que estabas diciendo, de la importancia de las conversaciones. Estuve en un programa de aceleración con startups que era gente bastante joven, B2B, y muchos tenían un target de cliente que tienen tienda física. Pues yo qué sé, imagínate, gimnasios, geriátricos, tiendas de clínicas de estética. Diferentes personas desarrollaron diferentes soluciones, ¿no? Y yo les dije, me decían, ¿cómo lo hacemos? No tenemos budget y tal. Y le dije, ¿que sabes cómo lo haría yo? Me iría a la calle y entraría en 5 cines. Exacto. Y me iría a 5 gimnasios y hablaría, porque tienes la suerte de que está el propietario siempre, o te atenderá dentro de una hora y tendrás conversaciones reales. Es que, ¿qué Ujú. mejor go-to-market tienes que de ir a hablar y testear si realmente le duele esto? Porque a lo mejor tú te has creado una película y vas a crear una super campaña de marketing, contratar recursos, vendedores, y resulta que Ujú. ese pain point no existe. Ujú. Y la realidad es que tienes que estar haciendo eso constantemente, no solo al inicio, porque entonces te pones en riesgo que tu compañía esté haciendo un producto para un punto de dolor antiguo que ya nadie Total. tiene. El mercado cada vez evoluciona más rápido. Entonces, Evoluciona. todo este ir a mercado es constante. Yo cuando abro un nuevo país, ahora estamos lanzando
Italia y Alemania, yo les digo, chicos, ahora lo importante no es que me consigáis clientes de Italia, que también, pero aquí lo fundamental es que entendáis qué quiere por defecto de media el cliente italiano y qué herramientas utiliza y cómo está estructurado su departamento comercial y cómo Genesys le puede solucionar sus problemas. Dadme feedback, es lo que necesito, Total, feedback de mercado, ¿no? Porque total. quizá hay que adaptar el producto a ese mercado de una manera concreta que hará que tus ventas explosionen, ¿no? Te doy Entonces, un feedback que va a pasarle a Genesis si vais a Latinoamérica, que yo lo he vivido porque he vivido allí. Y David lo sabe porque hemos formado equipos de Perú, de Chile y tal, que hay ciertos países, muchos de Latinoamérica, donde la cultura de llamar por teléfono en frío es como imposible. Y es una autobarrera que se impone la gente, ¿no? Que es, aquí no se llama por teléfono. No, no, aquí no se llama por teléfono, pero te lo dicen muchos, ¿no? Sin embargo, se hace mucho negocio con clientes recurrentes por WhatsApp y mandan propuestas de $500,000 o de euros por WhatsApp. Pero para la parte de prospecting, yo creo que si algún día aterrizáis ahí abajo, os van a decir muchos, no, no, aquí no queremos para nada los teléfonos. No se nos ocurre llamar por teléfono a un directivo de una empresa porque no se hace. Puede sí, sí. ser. Oye, un paso atrás, ¿vale? Porque estamos hablando de muchas cosas, pero a mí me faltaba profundizar un poco más en la parte de estrategia go-to-market. Hemos hablado de skills, la gente tiene miedo de coger el teléfono, nadie tiene miedo de mandar un correo electrónico, eso es muy fácil, pero levantar el teléfono y llamar en frío es salir a otro costal y mucha gente joven tiene mucha resistencia, aunque otros no. Los que ya peinamos canas, sí o sí, teníamos que pasar por esto del teléfono. Esos son skills, pero yo doy un paso atrás a la parte del proceso de go-to-market, porque nos hemos quedado en la definición de la hipótesis. Muy bien, y luego la ejecución. Pero la propia definición de la hipótesis hay que formularla bien, es decir, la construcción de la campaña tiene que tener una estructura clara, vamos a atacar a este mercado, a estos roles, con estos puntos de dolor que nosotros presumiblemente esperamos que tengan, no lo sabemos, no lo sabemos. Hay que definir las preguntas, hay que definir el copy de los mensajes, ¿vale? Hay que ejecutar la campaña en un tiempo determinado, porque no podemos eternizarnos, y, muy importante, cuando se acaba la campaña hay que tomarse el tiempo de analizar los resultados. Porque a lo mejor sí que hay un punto de dolor, pero que nosotros con nuestro copy no hemos sabido levantarlo. A lo mejor ha fallado el copy, o a lo mejor ha fallado la persona que están ejecutando mal esa ejecución del go-to-market. Es decir, analizar el por qué la hipótesis que habíamos definido no nos da los resultados no es tan obvio, porque puede haber muchos puntos de fallo, ¿no? No sé qué opináis sobre esto. ¿Vale? No, no, 100%, Es decir, 100% alineado, ¿eh? go-to-market es una estrategia de definición de hipótesis, ejecución de la hipótesis y análisis de los resultados. Y ese análisis es muy importante porque ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no hemos conseguido lo que esperábamos? Yo casi siempre me encuentro que donde fallan las empresas es en el análisis, Claro. claramente. Es decir, son empresas con buenas hipótesis en mente que pueden ejecutar, porque luego no analizan nada. Y entienden el go-to-market como un one-shot. Disparo, si esto no funciona, yo no analizo nada, no itero nada, voy a dejar de hacer outbound, por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado así con muchos clientes, ¿no? Entonces, y un poco es el problema al que nos enfrentamos nosotros. Imaginaros una solución tecnológica que al final vende tecnología para habilitar, hacer go-to-market, pero no vende consultoría. Entonces, yo empecé en mercado vendiendo tecnología y me di cuenta de que en muchas empresas, aparte de tecnología, lo que falta es la consultoría y alguien que te diga, vamos a analizar el porqué. Entonces, lo que estamos intentando construir nosotros es directamente desde nuestro equipo de Customer Experience, todo el account manager de Genesys, de cualquier cliente, que sea un experto en ventas y que ayude al cliente a analizar, oye, no estamos sacando resultados, no estamos sacando respuestas, no estamos sacando ventas de esta campaña, vamos a entender por qué y ver si el problema está en la hipótesis inicial, Claro. en la definición de los puntos de dolor, o si el problema está en cómo lo estamos expresando, o si el problema está en... En la persona que no está ejecutando bien.
por ejemplo, también podría ser, ¿vale? Porque, Este es Y el muchas clásico veces, de las soluciones tecnológicas, ¿no? Que para sacarles rendimiento requieren de una estrategia previa, de unos procesos que muchas empresas no tienen, porque el caso típico son los CRM, ¿no? Esa obsesión que tenía mucha empresa por el CRM en concreto. Pero si sí. hay empresas que gestionan mejor su pipeline con Excel que tú con Salesforce. Quiero decir, no es la herramienta. ¿Y cuál es la dificultad que vemos? Que es muy difícil para una empresa pensar estratégicamente sobre sí misma. De hecho, a todos nos pasa. A David y a mí nos pasa, a ti te pasará, y por eso hay equipos, y por eso a veces contratas a alguien externo, porque necesitas salir de tu caja, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, oye, una empresa quiere construir su funnel, y lo hemos visto, y es un funnel mal pensado, es que está muy mal parido. No representa realmente cómo compran sus clientes y lo que hace su equipo de ventas. Llegó alguien que manejaba la herramienta en concreto de CRM y creó un funnel. Pero eso no les está ayudando a sacar las métricas correctas, a automatizarlo, a hacer workflows correctos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque las herramientas no son el 100%. Las herramientas aterrizan la estrategia, ¿no? habilitan y eficientan una buena estrategia. Yo siempre lo digo, Genesis ayuda a la gente que ya vende a vender más, a la gente que ya sabe hacer go-to-market a hacerlo más rápido, pero Claro, no ayuda a la gente que no sabe vender a vender, ¿no? Entonces, exacto. lo que estamos intentando hacer es culturizar y empapar al cliente con ese know-how de ventas y apoyarnos también, por supuesto, en partners, pues como podríais ser vosotros, otras agencias que dan el servicio de ventas para que lo hagan por nosotros, pero al final somos una Claro. herramienta de tecnología y tenemos que tener una estructura de costes de tecnología, no de servicios, ¿no? Entonces, pero sí, es un challenge que tenemos y en la gran mayoría de los casos, yo que veo, cada caso de uso, cada cliente que se va de Genesis, yo estoy ahí. Y le pido a mi equipo que me expliquen muy bien por qué se ha ido, qué podríamos haber hecho para que no se hubiese ido y qué factores han tenido juego en esa Claro, decisión, ¿no? claro. Pero siempre me obsesiono con entender eso. Y la gran mayor parte de los clientes se van por lo que hemos dicho, estrategia inicial. Son quizá Sí, gente sí. que querían hacer, pues como estoy haciendo yo, escalar un software B2B a mansalva con la presión de inversores y pasar de 0 a 1 millón de euros de ARR en un año. Ese era su plan, pero quizá ni tenían un equipo dispuesto a hacer cold calling. Claro, es que Entonces, ha hay que ido. entender eh, que gran parte del problema muchas veces está en, de inicio, cómo estructuro mi equipo y qué estrategia voy a seguir para llegar a los resultados adecuados. La tecnología viene luego, Total. viene mucho Nosotros más tarde. nos hemos hecho partners vuestros porque la verdad es que nos encantó cómo resolvíais el problema, tanto en la parte de market research, que sí, pero ahí no es lo que realmente nos impresionó. Nos impresionó sobre todo, que también, ¿eh? O sea, también nos parece que lo resolvéis muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque tenéis esa capacidad de, una vez que tienes la base de datos, interrogarla mediante un prompt para, digamos, mejorarla, afinarla. Pero nos encantó Ujú, sobre todo la parte, digamos, de esa calidad en la ejecución del envío de mensajes hiperpersonalizados. ujú, Pero es verdad que vemos, es decir, a nosotros vimos que nos ayudaba mucho la herramienta para, digamos, mejorar nuestro servicio al cliente, pero también vimos la simbiosis en el sentido opuesto. Vimos que a vosotros trabajar con un partner también os puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque exacto. esa finura en comprender, oye, mira, Kai, ahora mismo en este cliente, tío, hemos tenido la primera demo, pero no es el momento. No es el momento porque Ujú, están empezando, ni siquiera tienen un Sales Operations que pueda ejecutar esto luego en la compañía, o no han empezado con la ujú, prospección outbound, estamos formándoles, ujú, no tienen ni un playbook. Entonces, ¿qué le vas a ujú, meter? Una herramienta no encaja en este momento. ujú. Ayudarles también a sacarle partido, porque a lo mejor no tienen ni puta idea de ingeniería de prompts, con lo cual tu herramienta, si le metes un O mal de prompt, copies. o Un de ejemplo copies, muy o de claro es copy, el mensaje. claro, Tú puedes pues ya hacer puedes la tener la lista mejor perfecta, herramienta que claro, si con la metes mejor un mal herramienta copy, que... los Exacto. mensajes van a ser una mierda. Entonces ahí es donde necesitas también, y vimos que esa simbiosis se daba en el sentido también hacia vosotros, ¿no?
O que están disparando a todo Dios, caso típico, ¿no? Ah, qué maravilla, tenemos una herramienta para hacer outbound a lo bestia y tal, y de repente no estamos teniendo resultados. A ver, ¿cuál es el perfil de cliente que estás, bueno, a todo? Sí, 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 sí. A mí lo he visto mucho, ¿eh? Por eso siempre digo, creo que primero viene la estrategia y mucho después viene la tecnología. Alguien que está empezando a hacer go-to-market, lo último que le recomiendo es que use mi herramienta. Porque hay que entender que hacer go-to-market al principio, es lo que hemos dicho antes, se trata de ir y hacer las cosas lo más manuales posible. Y no externalizar, no automatizar, no. Voy yo manualmente, me voy a la tienda de Pepito, hablo con él en persona y entiendo bien su feedback. Y entiendo bien si tiene los problemas que creo que tiene. Una vez he descubierto esto, me dispongo a escalarlo, ahí es donde implemento tecnología. ¿No? Yo creo que es fundamental. Tenemos que ir acabando porque se nos acerca la hora de -10, pero oye, ¿cuáles han sido los 3 descubrimientos fundamentales de perfil de cliente ideal vuestro a la que habéis llegado como conclusión? Porque el otro día hablando con Daniel, nosotros le lanzamos una idea, porque a ver qué te parece, que puede ser totalmente errada porque ya lo hayáis validado, pero nosotros veíamos que un cliente muy potente para vosotros podía ser la típica empresa pequeñita, tío, que no tiene capacidad de contratar a lo mejor a una persona para hacer prospección, y que una herramienta como la vuestra, bien aterrizada, le da al menos esa capacidad, si no perfecta, pero sí le da esa capacidad de llegada. Pero bueno, ¿cuáles son vuestros 2, 3 perfiles de cliente ideal ya validados, que realmente Sí, habéis probado? para mí el cliente ideal es el cliente que también suele ser de sector tecnológico, o tanto de producto como servicio tecnológico B2B, o sea, empresas de B2B SaaS o de servicios tecnológicos a otras empresas, con ya una estructura comercial, idealmente con ya gente dispuesta en departamentos de market research, de sales operations, operaciones comerciales y demás. Idealmente con dinero de VC detrás. O sea, típico caso de scale-up, estilo pues, Factorial, por ejemplo. Scale-up, que ha recibido capital de Venture Capital, que está en Serie A o post-seed, un poco en el stage en el que estoy yo ahora, imaginaros, después de haber crecido lo que hemos crecido, que tampoco es nada, comparado con la vida de una compañía, pero que esté en stage seed o Serie A, con Venture Capital detrás y con una estructura de unos 10 comerciales, incluyendo a alguien de Sales Operations o Market Research, en sector tecnológico B2B, es nuestro top. Tier 1, ¿no? Que le llamamos, es nuestro ICP más fuerte. Luego tienes todo un sector de SMB, empresa tradicional que también vende B2B, pero que no tiene ni papa del nuevo sistemas modernos y tecnología moderna para hacer prospección, que ahí nos ha costado mucho entrar y creemos que la vía ideal, que no es un ICP, sino una vía, es a través de partners como vosotros, que al final es donde más valor aportáis, ¿no? Vosotros aportáis valor en llevar esa metodología moderna de vender a empresas que no la conocen, y esas empresas suelen estar más en el B2B tradicional. Pero de nuevo, con ya una estructura comercial. Nosotros, un filtro claro para el departamento comercial es que tengan una mínima estructura comercial. 5 o 10 SDRs que se puedan dedicar a prospectar e idealmente hacer cold calling. Si no hacen cold calling, para nosotros es una red flag e intentamos derivar a un partner que entiende bien el por qué no hacen cold calling, si deberían hacerlo, si deberíamos cambiar procesos ahí para poder llegar a los resultados que nos proponemos. Y Te un tercero... interrumpo. Oye, te Sí, interrumpo porque ha habido algo ahí que me ha llamado la atención. Es decir, sí. que pese a que vosotros realizáis lo que es la automatización de los mensajes vía síncrona, ¿no? LinkedIn, correo electrónico, sin embargo, eres un firme creyente de que el canal teléfono tiene que estar presente. 100%. Y ¿Vale? siempre lo recomendamos. O sea, gran parte del valor que aportamos, por ejemplo, es poder enriquecer el número de teléfono con una ratio del 70% de éxito, ¿no? Nosotros combinamos varios proveedores del mercado para sacar cuantos más datos de tu cliente potencial posible, ¿no? Entonces,
eso lo hacemos porque creemos que el tener el número de alguien, de tu decision maker, de un cliente potencial, levantar el teléfono y prospectarle, es de momento una palanca 10 veces más útil que cualquier otro canal. De momento. Y creo que lo seguirá siendo, ¿eh? También por el... Hostia, es simple, ¿eh? Todo lo que hemos hablado en este podcast durante 40 minutos, 50 que llevamos, ¿hubiese sido posible vía cualquier forma escrita? Probablemente no. Al menos no en esta cantidad de tiempo. Entonces, obviamente la comunicación en general, por voz, es muchísimo más eficiente y muchísimo más humana. Y al final, tú como vendedor descubres antes si este cliente es potencial tuyo o no, y él descubre antes si la solución está adecuada a lo que necesita o no. ¿Para qué hacerlo por otras vías? ¿No? Obviamente siempre somos partidarios de combinar llamada, LinkedIn, que es un poco el tema de social selling, que creo que cada vez será más necesario, e email, pero combinar las tres. Y SMS, sí que es necesario. Claramente Genesis es el complemento, por eso para vosotros es una red flag si no llaman, ¿no? Es decir, esta herramienta te va a quitar trabajo en las comunicaciones por canales asíncronos, ¿no? LinkedIn, correo, y tú tienes que Te va a dar acompañar. mejores datos para poder preparar tus llamadas y poder llamar. Claro, claro. Y lo que decías de los dos segmentos tiene bastante sentido, ¿no? B2B SaaS es el cliente que ya está educado, que ya tiene modelos de gestión moderna. Ese es el que sabe que no sabe. Y en cambio, las pequeñas y medianas empresas tradicionales son las que aún no saben que no saben, con lo cual cuesta más venderles este tipo de solución, porque hay que educarles desde el principio en todo, ¿no? Porque llevan vendiendo como hace 50 años y ahora de repente les hablas de outbound y ya la primera palabra ya empiezas mal. Sí, sí. Normalmente requisitos mínimos dentro de nuestro ICP, ¿cuáles son los límites, no? Empresas sin estructura comercial normalmente no la atendemos, o sea, pequeña startup donde está solo el founder, le decimos, tío, haz las cosas manual primero, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y entiende bien manualmente a tu mercado. Y todo lo que es B2C, que tampoco lo tocamos por un tema pues, de regulación, por un tema de... El B2C opera de forma distinta y tampoco sigue toda esta metodología, ¿no? Pero siempre que sea B2B y con estructuras comerciales, de 5 o 10 comerciales, suele ser una empresa con potencial de compra para Genesis. Luego hay un tercer sector, así que estamos evaluando ahora, que nos está llamando la atención, que es todo el sector de empresas de reclutamiento. ¿No? Que al final una empresa de reclutamiento, de talent acquisition, ¿no? Se dedica, no solo es una empresa de servicios B2B, es decir, va a necesitar empresas que estén en búsqueda de perfiles y que contraten sus servicios, sino que es como una prospección a dos bandas. Tú estás buscando clientes y estás buscando candidatos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que operar campañas listas y campañas desde Genesis a candidatos tiene una efectividad brutal, porque al final el candidato responde mucho más, o sea, aportamos muchos resultados, muchos más resultados a una empresa de reclutamiento por eso, porque les ayudamos no solo a conseguir clientes, sino a conseguir candidatos. Para que vayan directamente a por los candidatos en vez de poner el típico anuncio de InfoJobs que te atrae bastante. Exacto, outbound de candidatos. Outbound de candidatos, total, tiene sentido. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, que son -5. Gracias por habernos acompañado. Como ves, hemos hablado así en plan charla de café del ámbito este que nos une, que es nuestra profesión. Así que muchas gracias. No sé si queréis algo para despediros, algo que se os quede. No, nada, o sea, para mí un placer estar aquí. Siempre va bien comentar y compartir cosas del mundillo. Y nada, gracias a vosotros por invitarme. Fenomenal. Eduardo, despídete. Pues nada, súper interesante. Gracias, Kai. Ha estado muy guay hablar de todos estos temas. Más allá de que nos gusta la herramienta, creo que estamos muy sincronizados en cómo vemos las ventas y las oportunidades brutales que hay, ¿no? Y hay mucho más de cambiar procesos que de herramientas. Además, me gusta que siendo un founder de una empresa que es una herramienta, lo digas así de claro, porque es lo que nosotros también vemos, ¿no? Proceso precede a herramienta, siempre. Estrategia, siempre. A mí me ha gustado mucho que además en el proceso de prospección no os olvidéis del teléfono. Yo siempre he sido un gran defensor
Es verdad que últimamente estoy un poco perezosillo, ¿eh? Ya son muchos años, pero sí, el teléfono es el gran acelerador en prospección sin ningún género de duda. ¿Qué más? Pues nada, que aquí nos tenéis Outbounders por si queréis poner en marcha este tipo de procedimientos de prospección y venta modernas. También Con Genesi. contando con la ayuda de Exacto. Genesi. Y segunda llamada a la acción, vete a nuestra web, que tienes ahí unos recursos muy chulos en la home y te los descargas. ¡Hala! A pasarlo bien. Buen fin de semana. Muchas gracias a Buen fin todos de semana. y hasta la próxima.